Un saludo tengan todos. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes la temática que hemos denominado bono demográfico, planificación de las políticas sociales y de salud en Latinoamérica. Un escenario referencial para el análisis crítico desde el abordaje interdisciplinario. Somos los doctorantes Judith Ontiveros, Alain Pasión, Valdemar Piña, Maroli Quevedo y Sandra Quintero, siendo acompañados en este seminario de gerontología y trabajo social comunitario en el contexto latinoamericano y venezolano en el doctorado en Ciencias de la Salud administrado por la doctora Maica Bravo. El propósito de esta presentación es que podamos mostrar ese análisis crítico y epistémico de la demografía desde la postura conceptual del bono demográfico, su diversidad en Venezuela y Latinoamérica. Todo esto, por supuesto, a tono con las políticas sociales y de salud para la atención del adulto mayor. Entre los contenidos que vamos a desarrollar está la situación sociodemográfica en Venezuela y Latinoamérica, el bono demográfico, estado y contexto, las políticas sociales y de salud para la atención del adulto mayor en Venezuela y América Latina y una reflexión final que vamos a hacer por parte del grupo. En lo que respecta a la situación sociodemográfica en Venezuela y Latinoamérica, ya el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía presentaba la clasificación de los países que envejecen poblacionalmente en 4 grupos, y allí Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, Venezuela y otros más de América Latina y el Caribe ya se ubican en estos 4 grupos, que son envejecimiento incipiente, envejecimiento moderado, moderado avanzado y avanzado. Venezuela precisamente se encuentra en el tercer grupo de moderado avanzado, pero ya nosotros podemos estar avisorando posiblemente un envejecimiento poblacional a puertas. De hecho, la visión demográfica que desde Venezuela Quintero señala en su texto de Gerontología Ciencia para la Vida es un marco referencial para entender ese envejecimiento de la población, el cual constituye un reto sin precedentes y de gran importancia para el desarrollo de las políticas de salud, los servicios sociales, sobre todo la seguridad social, a nivel de todos los sistemas del país, lo cual constituye un abordaje integrado, por eso lo interdisciplinario. Entonces aquí el bono demográfico va a ser un proceso a través del cual se vinculan algunos fenómenos sociales desde el cambio de las estructuras como tal por edad de la población y sobre todo en el crecimiento económico. Hay teorías referenciales, por ejemplo, la de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, que nos avisoran el entendimiento de este bono demográfico desde un contexto referencial de las políticas económicas, sociales y de gobierno. De hecho, en el texto de la CEPAL, ya desde las dimensiones de envejecimiento y los derechos de las personas mayores en América Latina, nos presenta una definición o un marco teórico referencial para que nosotros entendamos que el bono demográfico es el periodo donde los países, a través de ciertas medidas adecuadas a la reinversión social de los ahorros que son obtenidos en estos ingresos, pueden lograr los avances necesarios para que se puedan generar las condiciones y determinantes de ese crecimiento económico para mejorar en materia de pobreza y desigualdad. Esto va a ser la plataforma, en este caso, para el entendimiento de indicadores demográficos que es de interés en esta presentación, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad, morbilidad, migración y por supuesto la expectativa de vida. 5 indicadores demográficos que han venido fluctuando últimamente y que posicionan a muchos países de América Latina y del mundo bajo el esquema de envejecimiento poblacional que ya lo referí hace un momento. Entonces, cuando hablamos de bono demográfico, estado y contexto, que sería el enlace con la segunda temática, la mayoría de los países de América Latina realmente han comenzado este proceso de transición demográfica desde los años de 1960 y se encuentran actualmente transitando realmente un periodo de disminución de la fecundidad, es decir, que se ha producido de forma rápida, sobre todo cuando se ha experimentado algunos cambios importantes en la mortalidad. Entonces, desde la presentación que les comentaba hace un momento de la CEPAL y el CELADE, realmente esta clasificación de estos países que envejecen poblacionalmente, organizados en las 4 etapas, nos referencia
un marco importante para que nosotros podamos entender estos cambios demográficos por Iberoamérica, los cuales conducen a las modificaciones, proporción y relativa población en base a los distintos escenarios, sobre todo en los grupos etarios, a través del tiempo, y que esto realmente marca el envejecimiento poblacional. En el caso venezolano, en el año 2020 ya se presentaban a través de los censos de población y vivienda desde el año 2011 una proyección interesante que para el año 2050 ya Venezuela era un país o se presenta como un país envejecido. Sin embargo, entendamos que aun cuando no tenemos el censo de población y vivienda, el último, debido a las situaciones presentadas por el hecho de la pandemia, hay algunas proyecciones que realmente marcan esa referencia para entendernos como un país envejecido en los próximos años. Entonces, el número de personas de 60 años y más será superior realmente al número de los niños menores de 5 años. Entonces, como hemos venido hablando de la transición demográfica y de este bono demográfico, ¿cómo realmente se proyecta? Bueno, hacia una evolución poblacional de nuestro país, el cual tendrá realmente, en algunos teóricos referencian un impacto negativo con el decrecimiento poblacional del grupo de los 15, y 59 años, mientras que la población de 60 años irá en aumento positivo, tal vez en un 3% aproximadamente. Se cree entonces que se experimentará un envejecimiento no saludable. Sin embargo, la falta de inversión, el ahorro, planes de atención, de asistencia para este grupo que va en crecimiento en número y proporción, los índices de desnutrición, enfermedades crónicas, invalidez, entre otros, debe ser ocupación de los estados, ya que ese comportamiento demográfico que desde 2018, ya por primera vez en la historia, marcó el hito de las personas de 65 años y más que superaron el número de niños menores de 5 años, muy referenciado en todo el mundo, ya desde el año 2020, 722 millones, y para el 2050 se piensa que existan 2.100 millones de personas adultas mayores. Entonces, este aumento en número y proporción de las personas económicamente dependientes, que es el marco referencial que teníamos en la diapositiva anterior, presentarán unas personas adultas mayores con diversas situaciones, a lo mejor pobreza, de forma progresiva, algunas discapacidades, enfermedades degenerativas, algunos cuidados paliativos que deben ser abordados por el Estado a través de sistemas de protección y cuidados prolongados, sistemas de pensiones sostenibles, modelos de atención de las diversas patologías que ocurran y sobre todo con enfoque intergeneracional. Aquí visualizamos una diapositiva donde se observa claramente cómo el índice o digamos así de ese envejecimiento va en ascenso, y nosotros a través de esa relación de dependencia demográfica de los cuales nosotros, si se quiere, podemos representar en estos países, realmente Venezuela se encuentra en uno de ellos. De allí entonces que las políticas sociales y de salud para la atención del adulto mayor en Venezuela y América Latina se encuentran también referenciadas en el documento de Sandra Wenchuan, de Población y Desarrollo como marco legal de las políticas a favor de las personas mayores en América Latina en el año 2004, y referencia un marco internacional de los derechos humanos de las personas adultas mayores que va de generación en generación. Por ejemplo, en la primera generación se presentaban los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa, donde son incorporados los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, a los anteriores se les suman los derechos sociales, económicos y culturales, surgiendo posteriores los de la tercera generación, desde los derechos del desarrollo, derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, los derechos de asistencia humanitaria, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Entonces, esta generación nos presenta unas directrices muy esenciales. Primero, entender las políticas públicas, porque esta generación nos va a asentar las bases para este conjunto de acciones que realmente puedan marcar la intervención del Estado bajo la modalidad de orientaciones normativas, y sobre todo porque van encaminadas a afectar el curso social de los países, sobre todo en el marco del desarrollo económico.
mientras que las políticas de vejez, que van engranadas con estas anteriores, son acciones que están organizadas por el Estado y van a ir en consecuencia de las razones sociales, económicas y culturales del país. Aun cuando se presentan todas estas situaciones en el texto de Pensando en las Organizaciones desde las Imágenes de Gareth Morgan, se reconoce el contexto sociodemográfico en que vivimos como la mejor forma o referencia para el desarrollo de las políticas públicas de atención al adulto mayor. De allí que la Organización Mundial de la Salud presenta un marco de referencia interesante que es la década del envejecimiento saludable, porque aun cuando existan situaciones como discapacidades, existen también personas que están desde estos indicadores que mencioné al principio, gestándose en el indicador de expectativa de vida como aquel donde las personas están prolongando su vida y su calidad de forma interesante. Por eso este decálogo, a partir de esta innovación, investigación, salud, ciudades saludables, aspecto económico, político, social, globalidad, no discriminación y planificación, sientan también las bases para el desarrollo de las políticas a nivel de los países. De allí que, por ejemplo, en el caso venezolano, el Plan de la Patria 2017-2025 presenta algunas políticas estructurantes. Por ejemplo, tenemos la inclusión plena y la protección de los adultos mayores desde ese favorecimiento de la autonomía y la independencia, incorporar el desarrollo de estas personas adultas mayores en la productividad del país, el acceso integral a la salud, sobre todo en el tratamiento y seguimiento de su propia salud y el desarrollo de las condiciones dignas para las personas adultas mayores a tono con los servicios públicos. Algunas metas interesantes que referenciamos es que el hecho de alcanzar la cobertura de la población, sobre todo para la atención integral por un lado y el sistema de protección social, con indicadores que marcan la tasa de cobertura de esta población para el 2025 en su totalidad, que es lo que se pretende, y la atención integral de este adulto mayor, con programas estructurantes, por ejemplo, como la Gran Misión Venezuela en Amor Mayor, el sistema de protección social, el sistema de empleo, de turismo y programas deportivos para el adulto mayor. Pero a nivel social hay unas misiones que pudiéramos referenciar algunas. Misión en Amor Mayor, o direccionadas hacia las pensiones, Misión José Gregorio Hernández hacia las personas con discapacidad y dispositivos de ayuda para el apoyo, Misión Sonrisa, Misión Negra Hipólita, adultos mayores en situación de calle, Misión Farmacias Solidarias, Misión Madres de Barrio, entre otras misiones, como mecanismos o políticas sociales para la atención de este grupo poblacional, de la población en general, pero también este grupo poblacional. Y de allí entonces nosotros podemos reconocer un marco legal que desde ese desarrollo de las políticas a tono con el envejecimiento poblacional y el bono demográfico que se está gestando, la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores desde el año 2021 presentado, referencialmente podemos citar el artículo 27, donde hay varios ámbitos indispensables, entre los cuales está la educación a todo lo largo de la vida, la preparación para el retiro, las personas cuidadoras también deben ser atendidas, la investigación gerontológica, el envejecimiento poblacional, la feminización del envejecimiento poblacional, la mejora de los servicios de salud, la superación de la visión asistencialista, la organización de redes de apoyos, una cultura de envejecimiento activo, el desarrollo socioproductivo, las relaciones interpersonales e intergeneracionales productivas, la atención domiciliaria y los voluntariados, entre otros. Otra ley que también puede ir enmarcada en esta atención es la ley del sistema de cuidados, porque permite los cuidados para la vida, sobre todo con actividades que sean indispensables para el desarrollo humano y se base en la implementación de políticas, planes, programas y medidas que van a garantizar ese acompañamiento de las personas sujetas de este derecho. Y la ley de los servicios sociales como ley que define el sistema de prestaciones de los servicios sociales, que como ente rector el INAS propone el desarrollo de políticas que vayan encaminadas a encauzar la atención integral de las personas adultas mayores. Entonces, como podemos ver, de alguna manera, Venezuela se encuentra en un periodo de transición demográfica donde el bono demográfico, que lo referimos al inicio, sienta las bases para entender ese proceso preparatorio del desarrollo económico de los países. Allí les compartimos el marco legal, la sustentación desde el punto de vista de los estudios y sobre todo la referencia de la reflexión que hemos hecho como equipo desde el análisis interdisciplinario.
Entonces, como reflexión final, ¿qué tenemos? Primero, identificar si las acciones están planteadas con los objetivos de la promoción de la salud, observando los enfoques, los determinantes epidemiológicos y las estrategias que vinculan la población y su entorno. Trabajar en la planificación persiguiendo los mismos objetivos y que se clarifiquen esas particularidades. La participación social como marco de referencia para esa planificación también de la salud, y que la planificación de las políticas sociales y de salud se aseguren desde el futuro de la población, indistintamente de los grupos de edad, las alternativas y los problemas de riesgo que puedan tenerse. Como cierre reflexivo, nos compartimos este mensaje de Nietzsche, que donde comienza el Estado, allí termina el hombre. Esperando entonces que haya sido de su agrado esta presentación y quedamos a su disposición para compartir las experiencias. Muchísimas gracias por su atención.